Buenos días a Bueno, todos. Empecemos, por favor. hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, Vamos a empezar la lectura de la urodinamia. En este caso tenemos eh, esta lectura. Nos dan un paciente masculino de 33 años con un trauma raquimedular por una caída hace 5 meses. Presenta movilidad conservada, pero se desconoce el nivel de la lesión. Al parecer es lumbar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en cuanto a la lectura es revisar pues, la parte de la flujometría. En el canal rojo vemos que este paciente tiene un flujo misional disminuido e intermitente. Ya pasando pues a la parte del llenado, la fase de llenado, eh, vemos que tiene unas sensaciones, el primer deseo misional más o menos a los 110 cc, vamos a decir que es una vejiga normosensible. También tiene una micción compensada, le infunden aproximadamente 370, 360 cc y orina eh, más que eso incluso. Entonces, es una micción compensada. Una vejiga de buena capacidad, como les dije, más o menos 380. Pues. Mm, Aparte de eso, pues en cuanto en el llenado, vemos que el urodinamista marcó varias contracciones no inhibidas. Si bien están limítrofes en cuanto a las presiones, recordemos que las contracciones no inhibidas, pues también son ese aumento de la presión del destrusor, que sean, pues que el paciente los marque como sensación de contracción o deseo de orinar, que ahí pues lo podemos ver que el urodinamista lo marcó. La compliance para mí no está alterada, eh, a pesar pues como que va aumentando de a poquitos, pero en el momento de la finalización del llenado no está como tal un aumento gradual. Eh, no tiene datos urodinamicos de incontinencia, ni de urgencia, ni de esfuerzo. Y en cuanto a la curva presión-flujo, ya en la fase de misión, vemos que las presiones del depresor están en el límite superior para decir que están aumentadas. Sin embargo, pues vemos que hace mucha prensa abdominal y tiene ese flujo disminuido y al parecer no, podemos evidenciar que esa fase de emisión pues sí está muy prolongada. Eh, Nos podría hacer confundir de que este paciente tiene unos datos aerodinámicos de obstrucción. Sin embargo, veamos el canal de la electromiografía en donde podemos ver que hay un aumento de esa actividad eléctrica. Por lo tanto, en este paciente con antecedente de trauma raquimedular podemos decir que tiene una disinergia de detrusores finos. Entonces, en conclusión, tenemos un paciente con un flujo disminuido, una micción compensada, una vejiga de capacidad adecuada, normosensible, un detrusor hiperactivo, no tiene datos urodinámicos de incontinencia ni de esfuerzo ni de urgencia y no tiene datos urodinámicos de obstrucción y tiene una disinergia de detrusores finos. No sé si algún profe, algún compañero tenga alguna observación o alguna corrección. No, yo coincido, hombre Maya, coincido, tiene hiperactividad, tiene prensa, el detrusor parece que está bueno, debe tener algún tipo de lesión medular por ahí parcial o no, quién sabe, no tengo claro. Y en este caso, No pues tengo claro el nivel y la disinergia. conocemos.
¿Cómo, Johnny? No te escuché. Sí, que desconocemos el nivel, pero recordemos pues que esas lesiones suprasacras son las que nos van a dar ese patrón de detrusor, disinergia, eh, pues la disinergia de detrusores fin. Johnny, si le calculas el void, que es para hombres, para determinar si estamos ante obstrucción o hipocontractilidad, ¿cuánto te da? Ya te digo, Juan, Porque a mí sí me queda la duda de que tenga, pues si bien no tiene presiones muy bajas a la hora del vaciado, pues sí tiene un flujo muy lento y tiene pues tiene una desinergia de detrusor esfínter. Uno esperaría que las presiones sean un poquito más altas en caso de tener un detrusor como bueno, no sé, como intentando vencer esa obstrucción funcional que tiene según la electromiografía. Entonces sí me quedaría la duda de si tiene datos de hipocontractilidad. sí, sino que Yo, miremos que el flujo máximo es como menos de 15, le voy a poner por ahí unos 13, 14. Y la presión máxima a mí me da acá, no sé si ustedes pueden ver mejor allá, me da como 48. Me da el void de 22. O sea, ¿es 22? Sí, más o menos 22. O sea, según eso sí estaría débil, ¿no? Sería un detrusor débil. Sí, Es que si vos le calculás incluso la otra fórmula, la de presión del detrusor máxima, más 5 veces el Qmax, eso le da menor de 100. Yo apoyo a Felipe en que puede tener datos eurodinámicos de Ese es el, afectación de la contractilidad del detrusor. ese es el void, no que es con B larga, como con B larga. sí, sí, es el índice pues, de obstrucción al tracto de salida. Lo otro para complementar, pues como dice el propio Uribe, pues, ante un trauma raquimedular, pues dejarlo solamente como detrusor hiperactivo neurogénico, omitir la parte de la normosensibilidad y de la capacidad normal. Esto es Pues en este escenario con disinergia y con trauma raquimedular, pues es bastante difícil uno determinar esas circunstancias. Lo cierto del caso es que el residuo en el paciente parece ser no significativo, o sea, parece que el hombre vacía, pues o la paciente, paciente pues parece que vacía completo. Lo que pasa es que con una disinergia es normal que aparezca la prensa. El detrusor, pues haciendo pues los cálculos, me da ahí pues como en el límite. Gracias, gracias, profe. Listo, profesor. Vale, profe, muchas gracias. Si quieren pasemos a la siguiente y algún compañero nos ayuda leyéndola, por favor. Yo la leo. Bueno, esta es una paciente femenina de 56 años con incontinencia urinaria de esfuerzo, gravidez 1, perides 1, un prolapso de órgano pélvico posterior grado 2. Entonces, primero, el flujo miccional está normal, sin embargo, pues yo veo como una curva intermitente. En la fase, pues, del llenado de la micción le infunden alrededor de 400 cc y orina cerca de 400, 500 cc, una micción compensada, una vejiga que es de buena capacidad. El primer deseo miccional está normosensible, tiene un detrusor que es estable,
eh, no veo que tenga alteración de la compliance. Tiene datos urodinámicos de incontinencia urinaria de esfuerzo. No veo datos de obstrucción y por la electromiografía me hace pensar que tenga una micción que es no coordinada. No sé qué piensan. Hola. Mira, ¿qué dijiste de la fase miccional con respecto a la electromiografía? Profe, que para mí tiene una micción no coordinada, o sea, en la electromiografía cuando ya está empezando la micción, pues aumenta. Para mí tiene Sí, una micción que es realmente se ve pues un trazo con mayor actividad y nunca tiende pues a hacer el silencio electromiográfico de la fase miccional. El detrusor lo veo bien y no parece utilizar prensa para la fase miccional. La veo como una micción no coordinada. Sí, yo estaría de acuerdo con tu lectura, Lina, realmente. No sé si mencionaste la acomodación, que está normal, pero estoy de acuerdo. sí, profe, que tiene una compliance normal. Listo, estamos de acuerdo. Pasémosle a la siguiente. Por favor. ¿Algún compañero que nos quiera ayudar leyendo Eurodinamia? Si quieren, yo la puedo leer. Dale. Bueno, entonces tenemos una paciente femenina, 50 años, tiene LUTS obstructivos, un dolor pélvico crónico, niega incontinencia urinaria, tiene un antecedente de personal de histerectomía hace 7 meses, es gravedad 1 y ha tenido un parto. Bueno, entonces empezando ya con la lectura de la urodinamia, vemos que tiene pues, un flujo miccional que no es evaluable. Tiene una micción que no es compensada, pues porque no tiene ningún tipo de flujo, no evaluamos la micción. Sin embargo, tenemos una vejiga que es de buena capacidad. En cuanto a la compliance, me parece que está, pues vemos que está normal. Es una vejiga que es normosensible, tenemos un aumento de la presión abdominal y vesical, pues como a la mitad del estudio, pero podría corresponder como un cambio de posición de la paciente, o pues no sabemos si de pronto es una valsalva, pero pues no hay incontinencia de esfuerzo en este punto y tampoco vemos que haya como datos de incontinencia de urgencia. Algo pues que llama la atención es como el trazado de la electromiografía, es un poco similar al de la urodinamia anterior. Vemos que no hay un silencio pues electromiográfico, eh, aunque no hay micción, pues, pero podríamos hablar de una micción que es no coordinada. Y también la paciente hace algo de presión abdominal en el momento pues que debería hacer la micción, que nos puede hablar también que tenga de pronto algo de hipoactividad pues del detrusor. Miguel, muy bien. Yo creo que en estos pacientes que la fase flujo-presión es tan poco evaluable, hay que ver mucho o digamos que correlacionarlo mucho con la uroflujometría. Si es una paciente que tiene una uroflujometría completamente normal, uno podría sospechar que sea algo situacional, o sea, que por pena o por el estrés de estar en el examen, dijiste de flujo alterado como se ve ahí. Pero al contrario, si en una paciente que está tan sintomática de una histerectomía, no se podría dar los datos que vos acabas
mencioné, o sea, casarse con esa cultura, a interpretar la fase del flujo, independientemente de que haya sido tan malo el flujo, digamos que justificándolo con los síntomas de los pacientes. No sé los que opinen en esos casos. De acuerdo, ¿no? La flujometría es fundamental para, para interpretar el flujo. Yo creo que prima sobre la fase presión-flujo de la urodinamia, porque es una micción no instrumentada. Y lo que dice Felipe es cierto, a veces los pacientes no orinan no porque tengan alguna afectación de la vía urinaria, sino que finalmente son factores externos, como los que él mencionó. En las pacientes después de histerectomía hay que tener mucho cuidado con la contractilidad del detrusor. Es bastante frecuente que queden con algunas alteraciones de índole contráctil y del vaciamiento después de esta cirugía. Listo, muchas gracias. ¿Les parece si dejamos ahí o alcanzamos a revisar otra urodinamia? Yo creo que les da para otra, John. Me faltan como 15 minutos. Estoy Listo. como mal de señal hoy. No, dale, Johnny. Sí, la señora Vamos está otra. como maluca hoy. Sí, sí da ¿Sí para o otra. qué? ¿Sí o qué? Sí, de acuerdo. Sí, está como muy intermitente. No sé. Pensé que era yo nada más. Listo. Bueno, ¿un compañero que nos ayude con esta o me dicen si la leo? Dale, Johnny, yo la leo. Sí, vale, Alejo, dale. Entonces, en el Yo canal quería, perdón, Pinzón, yo quería hacer una anotación con respecto al estudio anterior, y es que en los pacientes que tienen dolor crónico, los pacientes que tienen dolor pélvico crónico, los remito a una revisión que hizo usted, doctor Pinzón. Es frecuente que tengan micción no coordinada y que tengan alteraciones del vaciamiento. Esos pacientes que son sometidos a cirugías abdominales, pélvicas, más que todo, o esas pacientes, suelen tener alteraciones relacionadas con la coordinación miccional, relacionadas con el dolor. ¿Se acuerda, Pinzón, la revisión que hicimos el año pasado? sí, señor. Realmente el problema del dolor pélvico crónico en las mujeres es que es multifactorial y una de las causas es la falta de relajación de la musculatura del piso pélvico. Entonces, como lo vemos acá, hacen micciones no coordinadas y generalmente pues genera esas alteraciones, esas contracciones sostenidas, hacen incluso puntos gatillo, lo que no deja pues hacer un adecuado patrón miccional y pues puede llevar a otras digamos, a otras complicaciones. Adicionalmente, pues estas pacientes pueden tener componentes también como dijo el profesor Uribe, una alta carga emocional o una alta carga de, de salud mental, porque el dolor pélvico crónico, más de 6 meses, son pacientes que incluso pueden tener alteraciones en su vida sexual,
en su calidad de vida. Entonces, realmente tienen incluso aprensiones con con el examen físico o aprensiones pues con algún tipo de estudios pues que se le hagan de índole invasiva, una urodinamia, una cistoscopia. Entonces, dentro de todo el abordaje de estos pacientes es un abordaje multidisciplinario, eh, donde se pueden utilizar psicofármacos y casi que técnicas de reentrenamiento del piso pélvico. No es hacer ejercicios de Kegel, porque eso incluso puede aumentar el dolor pélvico crónico, sino que realmente es volver a educar a la paciente en en qué momentos se permite una contracción del piso pélvico, en qué momento, cómo se hace una relajación cuando están en la micción. Yo creo que, y esto pues es como una apreciación que compartimos algunos, y es que los ginecólogos, con todo respeto, sacan úteros o hacen histerectomías de una forma un poquito más alegre que nosotros para sacar una próstata. Y las pacientes tienen alteraciones miccionales, tienen dolor pélvico, tienen trastornos del vaciamiento, tienen dispareunia, tienen un montón de efectos secundarios después de la histerectomía, y ellos la mandan para el urólogo, porque pues no sé por qué usted no está orinando bien, no sé por qué tiene incontinencia, no sé por qué tiene una micción dolorosa, si yo lo único que le hice fue una histerectomía. Y realmente tiene una relación bien importante y bien directa. Entonces, yo los invito, y lo hemos visto pues cuando rotan conmigo, las pacientes de histerectomía pueden tener efectos muy variados como los acabo de mencionar. Y pues obviamente no es una cirugía tan inocua como piensan de alguna manera algunos. Pues realmente la histerectomía tiene unos efectos, puede tener, no es que tenga, puede tener unos efectos importantes en varios aspectos, no solamente el dolor pélvico, sino las disfunciones miccionales, las disfunciones a la hora de dispareunia y actividad sexual. En fin, tiene pues unas connotaciones que es importante que tengamos en cuenta en este grupo de pacientes. Así es, profesor. Bueno, ahora sí como que nos consumimos el tiempito que restaba, pero es importante también no solamente hacer las lecturas, sino también la discusión de los pacientes, pues porque obviamente no se trata solo de hacer lecturas, sino de tratar de hacer las observaciones de cada paciente. Muchas gracias. Como Sí, de acuerdo. una anotacióncita ahí en esos pacientes de dolor pélvico crónico, tener en cuenta también nosotros muchas veces nos pasa son pacientes que también tienen estreñimiento y alteración en su patrón de evacuación intestinal, que es importante también en lo que dijiste, Alejo, en el manejo multidisciplinario, abordarlo para que la paciente se mejore. Toca acomodarle por todos los frentes a ese dolor. Muy al lugar el comentario, Pipe, lo mismo que en las pacientes que consultan por infección urinaria recurrente, es importante anotar, yo siempre les pregunto cómo es el funcionamiento del colon, cómo es el patrón de evacuación intestinal, porque puede tener también relación importante. Hay que tener una visión un poquito más amplia a la hora de manejar o de tratar estos pacientes.
Bueno, dejemos ahí pues, hombre, Johnny. Listo. Feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Feliz día. Hasta luego, feliz día.